Hola, antes de comenzar con esta historia me gustaría que le dieras me gusta a este vídeo y te suscribas para poder subir más contenido como este. Novela. Hermana, en esta vida yo soy la reina. Episodio 357, un apoyo inesperado. La persona que, enfurecida, reprendió a la baronesa Loredan y a su séquito fue la hermana mayor de Cornelia, Bedelia. El príncipe mismo ha revelado que está saliendo con la condesa de Mare, así que, ¿de quién es la idea de especular que no están saliendo? La señorita Bedelia miró de reojo a la baronesa Loredan. La baronesa Loredan, como si estuviera estupefacta, se abanicó la cara con un «oh», pero no pudo responder a la señorita Bedelia. La señorita Bedelia, entonces, le soltó sus palabras como una ametralladora. ¿No querrá decir que la condesa de Mare usó magia negra para obligar al príncipe a decir que estaban saliendo? El príncipe lo dijo con su propia boca, y usted sabe que la acusación de usar magia negra es un asunto muy serio. Ariadne observó a la señorita Bedelia desde lejos y sacó la lengua. Sus habilidades al volante no eran nada comunes. La baronesa Loredan repetía «oh», pero no podía decir nada. Como lo había dicho a la ligera, en plan si no es, no tenía nada que decir. Este era el terreno de la señorita Bedelia. Estaba lleno de gente favorable a la familia Rinaldi. En medio de esto se interpusieron personas que no veían con buenos ojos a la baronesa Loredan, que hablaba demasiado, y otras que simplemente se dejaron llevar por el ambiente de acoso hacia una de las partes. Dicen que no saben por qué salen, pero es obvio. Esas palabras suelen ser celos, porque alguien que no es mejor que yo, o que mi hija, sale con el príncipe. Siguieron algunas risas. Parecía que pensaban en la baronesa Loredan y su hija. Alguien lanzó una crítica mordaz. Parece que en la casa Loredan no tienen espejos. Era una crítica tácita que significaba, mírate en el espejo. Otro, riendo, añadió. Seguro que no tienen árbol genealógico. Era una acusación de que la familia baronesa no conocía su lugar y se burlaba de la condesa. A medida que el ambiente se volvía cada vez más tenso, Cornelia, que observaba la situación con ansiedad, intervino. La condesa de Mare no es demasiado hermosa. Era una sugerencia tácita de que incluso si se decían las mismas cosas, se hicieran con palabras bonitas y agradables. Afortunadamente todos eran personas cultas y pronto sonrieron y se unieron a la intención de Cornelia. Claro que sí. Su nobleza es indescriptible. ¿Y qué decir de su figura? Una anciana la elogió. Si yo hubiera tenido esa figura hace 20 años, habría ido a bailes todas las noches. Cuando la conversación parecía desviarse hacia una dirección ambigua, alguien rápidamente la recondujo. Este era el poder de la sociedad. Aunque se juntaran al azar, no ocurrían grandes incidentes porque había un acuerdo tácito sobre qué era lo correcto decir. Es difícil ser tan elegante y atractivo, si yo fuera el príncipe, también me enamoraría. Entre los invitados había bastantes ancianas, conocidas de la condesa viuda Rinaldi. Ellas, comparando a Ariadne con las bellezas de antaño que habían visto de jóvenes, y con las bellezas de los libros de historia, la elogiaron una y otra vez. De hecho, uno de los pasatiempos favoritos de las abuelas para pasar el tiempo era elogiar a las jóvenes y hermosas damas a las que tenían cariño. De hecho, en cuanto a imagen, encaja perfectamente en el puesto de princesa. Es elegante, inteligente, sofisticada. Solo eso. Ni hablar de su virtud, quien más ha gastado su fortuna para ayudar a los pobres. También es inteligente. Este anciano devoto todavía no olvida el incidente de los apóstoles de Acereto. Todos elogiaron a Ariadne pensando en el puesto de reina. Ser inteligente, virtuosa y esforzarse en ayudar a los pobres era, de hecho, tarea de una reina, no de una princesa. Sin embargo, mencionar a la reina era tabú. Ahora que Ariadne estaba saliendo oficialmente con el príncipe Alfonso, llamarla material de reina, era lo mismo que decir que el príncipe Alfonso era rey. Mientras León III estuviera en su sano juicio, eso era una gran irreverencia. Pero todos pensaban lo mismo. ¿Aquella mujer del reino de Gálico que se mencionó antes? Dicen que es descendiente directa del duque, pero considerando que es galicana, le faltaba mucha dignidad. Sinceramente era vergonzoso ponerla como la cara del reino etrusco en actos oficiales. Extranjera. Uf. Qué bien sería si la princesa fuera de aquí.
Después de eso, la conversación pasó naturalmente al tema del impacto y las ventajas y desventajas de que una realeza extranjera se casara en el país, y las opiniones a favor y en contra. Comenzó a florecer la historia de que la difunta reina Margarita, a pesar de venir del atrasado reino de Gálico, era una persona muy decente, y la historia de la madre de León III, que se casó en el reino etrusco desde el norte. Cornelia, que había arreglado la situación, se acercó a Ariadne con la cara realmente roja y se disculpó. Lo siento. No sé quién invitó a la baronesa Loreda ni a su séquito. No debí haber invitado a huéspedes tan incultos. Está bien. Ariadne respondió con calma. Sin embargo, a pesar de la respuesta de Ariadne, Cornelia seguía sin poder ocultar su incomodidad, por lo que añadió una palabra. Es la naturaleza humana. No había nada que pudieras hacer. Ariadne realmente lo pensaba. De hecho, en cierto modo, si se quedaba en eso, era bastante caballeroso. No la miraban fijamente ni intentaban tocarla. En las calles, no en la sociedad, tan pronto como se corrió la voz de que la condesa Ariadne de Mare estaba saliendo con el príncipe Alfonso, el rumor comenzó a extenderse de forma distorsionada. Aunque los rumores nunca se transmiten tal cual, esta fue una mutación en una dirección inimaginable. El príncipe Alfonso y la condesa de Mare están saliendo. ¿Cómo se conocieron? Cuando el príncipe estaba en guerra, la santa del hogar de Rambouillet voló por el cielo y apareció en la Tierra Santa. Ariadne, que voló por el aire, también realizó superpoderes. Dicen que cuando la santa bendecía, los caballeros caían y se levantaban valientemente para luchar. Esto incluso se extendió a un rumor que si la santa sede lo escuchaba, la arrestaría. Si la santa te toca, todas las enfermedades se curan, los paralíticos se levantan y los ciegos abren los ojos. Dicen que las familias que no podían tener hijos los tenían a montones y los ancianos rejuvenecían. Los muertos también se levantan, ¿no son muertos, sino paralíticos? Ariadne, que nunca imaginó que el rumor se extendería tan distorsionado, salió a la ciudad para visitar la escuela di Greta, ahora que Rafael se había ido. Debido al buen tiempo montó a caballo, a diferencia de lo habitual. Fue una decisión muy equivocada. La gente se acercó a ella gritando, ha llegado la santa del hogar de Rambouillet. En un instante más de 100 personas se agolparon como hormigas, y Ariadne estuvo a punto de quedar aislada. Niños y adultos, sin distinción, corrieron a intentar tomarle la mano. Fue una suerte que se hubiera recogido el pelo. Si le hubieran agarrado el pelo, todos habrían arrancado mechones para hacer reliquias. Afortunadamente, Giuseppe y el personal de seguridad, aterrorizados, se lanzaron y la sacaron antes de que quedara completamente atrapada. Como no se sabía quién era, no se podía responsabilizar a nadie ni se podían tomar medidas para evitar que se repitiera. Lo mejor era que ella no fuera a lugares concurridos. En la calle hacía solo unos días que le había pasado algo así, y en la casa de una amiga que visitaba después de mucho tiempo, Ariadne se encontró con un grupo hostil y suspiró. Estoy cansada. Debería quedarme en casa por un tiempo y no salir. Pero pronto negó con la cabeza. Tenía mucho que hacer. La tarea inmediata era la petición del representante Caruso. Intentó mover algunos hilos para cumplir el deseo del representante Caruso, pero las medidas que había tomado hace mucho tiempo estaban todas podridas, ya que el mantenimiento no había sido adecuado. Justo ese ejecutor fue trasladado a otro lugar. Entre los ejecutores de León III, había uno que estaba cegado por el dinero. Era un hombre que haría cualquier cosa por oro. Ariadne tenía la intención de sobornarlo para que ejecutara el embargo sobre la familia Contarini. Entonces se establecería un gran mercado en el patio delantero de la familia Contarini. Todos los objetos de valor de la casa habrían sido saqueados, y la histórica mansión habría tenido nuevos dueños. Era obvio que si una casa era saqueada, las demás la seguirían. En estos casos, la persona que empezaba primero era la que recibía los golpes, por lo que los que venían después podían unirse sin preocupaciones. Si había una oportunidad de comprar cosas a bajo precio y ganar mucho dinero, sería una pérdida si yo era el único que se quedaba atrás. La codicia humana no soporta quedarse atrás solo. Sin embargo, el oficial de ejecución en cuestión había sido sorprendido aceptando sobornos de muchas personas de forma habitual, por lo que había sido trasladado de la sección de ejecución forzosa a un puesto de poca importancia. En ese puesto ahora se sentaba un confidente de León III, conocido por su integridad.
Ariadne estaba segura de que cualquiera podía ser movido si se tenía tiempo, pero por ahora era imposible. El inquisidor con el que tenía contacto también falleció por vejez. El viejo inquisidor era una persona que ayudaba a la ejecución del Tribunal de la Inquisición en la Santa Sede. Para convertir en dinero los bienes incautados por el juicio del Tribunal de la Inquisición, bastaba con que lo hiciera cualquiera de los dos, ya fuera el oficial de ejecución de León III o el oficial de ejecución directamente dependiente de la Santa Sede. Sin embargo, el cardenal de Mare había impedido que el personal del rey actuara a través del rey, y que el personal de la Santa Sede actuara bajo su propia orden. Ariadne tenía varias cartas para mover al viejo inquisidor, que había iniciado una huelga de celo inesperada por orden de sus superiores. Gracias a que lo conocía de su vida anterior, sabía todos sus asuntos familiares íntimos. Pero él había estado postrado en cama por la vejez, y finalmente no pudo levantarse de la cama y murió. El cadáver sin vida no podía ser movido por oro, codicia o familia. Sabía más o menos que moriría por esta época, pero... por mucho que tuviera recuerdos de su vida anterior, era inevitable para Ariadne que el asunto que requería la ayuda del viejo inquisidor surgiera después de que su vida hubiera terminado. Parece que este recital de hoy también es en vano. Hoy en realidad no había venido solo por Cornelia, sino para encontrar un vínculo que pudiera conectarla con la persona que necesitaba. Pero parecía que la persona a la que ella apuntaba no había asistido. Es en vano, es en vano. Hoy había venido a conocer de forma natural a la vizcondesa Rubá, al señor Paquito o al señor Eduardo. Bastaba con conocer a uno de los tres. Todos eran nobles de bajo rango o personas respetables de origen noble de bajo rango con cierta amistad con la familia Rinaldi, por lo que no era extraño encontrarlos en un recital como este. Pero por mala suerte los tres dijeron que no asistirían hoy. Pero la entrada de la familia Rinaldi se volvió ruidosa. El alboroto de los invitados se sentía hasta aquí. ¿Ha llegado la persona que buscaba? Ella volvió a leer la nota que había escrito por si acaso. Era para no cometer la descortesía de pronunciar mal el nombre de otra persona. Las personas que ella quería conocer eran personas comunes, por lo que no parecía que la audiencia se alborotara si entraban, pero aún así no quería cometer un error. Frente a ella, que inclinaba la cabeza y recordaba la ortografía del nombre, apareció un rostro familiar. ¿Te lo estabas pasando bien? Era una voz baja y muy familiar, pero que no debería escucharse aquí. Ariadne levantó la cabeza y se sobresaltó. Alfonso. Ella cambió su tono, consciente de las miradas de los demás. Le repugnaba que los chismes de la sociedad se extendieran aún más. No, príncipe, ¿cómo ha estado su Alteza? Ella susurró en voz baja a Alfonso, quien la ayudó a levantarse mientras ella hacía una reverencia abreviada. ¿Qué haces aquí? El príncipe rubio sonrió. No era un susurro, sino una voz fuerte que resonó por todo el salón del recital. Vine a buscar a mi novia.